Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, drama y sobre todo, mucho amor. Su gurú del corazón está aquí, lista para desentrañar los misterios más apasionantes del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque el tema que vamos a tocar. Ay, chicas, es de esos que nos hacen suspirar y derramar una lagrimita. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa diosa turca que nos tiene a todas enamoradas con su talento, su belleza y por supuesto su historia de amor con Kerem Bürsin. Sí, ya sé que a muchas de ustedes les encanta esta pareja tanto como a mí. Y es que, seamos honestas, ¿quién no se derritió viendo su química en Senkalkam? Era palpable. La tensión, las miradas, las sonrisas. Era una bomba de emociones. Pero más allá de la pantalla, su romance se convirtió en una realidad, y aunque lamentablemente ya no están juntos, su historia sigue siendo un referente para muchas de nosotras. Un cuento de hadas moderno que, como todos los cuentos, tuvo su final, pero nos dejó momentos inolvidables. Así que hoy vamos a sumergirnos en ese romance de ensueño, a revivir cada detalle, cada chispa y lo más importante, vamos a intentar descifrar. ¿Cuál fue el secreto de Hande para enamorar a Kerem? ¿Qué cualidades la hacen tan especial? ¿Qué estrategias, digamos, más allá de su obvia belleza y talento, utilizó para conquistar el corazón de este galán turco? Porque, chicas, todas podemos aprender algo de Hande. Todas queremos ese JNS Ice Hoy que la hace irresistible. Pero antes de que empecemos a desgranar este culebrón amoroso, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo los chismes más jugosos, las noticias más frescas y, por supuesto, mucho amor. Así que suscríbanse y únanse a esta comunidad de chismosas profesionales. Quiero ver esos números subir, mis amores. Ahora sí, arranquemos. Bien, lo primero que tenemos que entender es que Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Si bien su belleza es innegable es de otro planeta, su personalidad es lo que realmente la hace brillar. Hande irradia una confianza y una autenticidad que son realmente cautivadoras. Ella no intenta ser alguien que no es, y eso es algo que la gente admira mucho. En un mundo lleno de filtros y poses, Hande se muestra tal cual es. Y eso, mis chicas, es un imán. Kerem, en varias entrevistas, ha destacado precisamente esa autenticidad de Hande. Él ha dicho que le encanta su sentido del humor, su inteligencia y su pasión por lo que hace. Y es que Hande es una mujer muy inteligente y trabajadora. Ella no se conforma con ser solo una actriz, sino que siempre está buscando nuevos retos y proyectos que la inspiren. No se queda en su zona de confort, siempre quiere más. Y eso, mis amores, es una cualidad muy atractiva. Un hombre busca una compañera que lo motive, que lo inspire a ser mejor. Además, Hande es una persona muy creativa y artística. Le encanta pintar, dibujar y escribir. Y esa creatividad se refleja en su forma de ser y de relacionarse con los demás. Ella siempre está buscando nuevas formas de expresar sus ideas y emociones, y eso la convierte en una persona muy interesante y estimulante. No es una persona aburrida, siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Y eso, en una relación, es fundamental. La creatividad mantiene viva la chispa. Otro aspecto fundamental de la personalidad de Hande es su empatía. Ella es una persona muy sensible y compasiva, que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesta a ayudar. Ella ha participado en numerosas campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a causas importantes. Y eso, mis amores, habla muy bien de ella. Demuestra que tiene un corazón grande y que se preocupa por el mundo que la rodea. Una mujer con conciencia social es una mujer atractiva. Creo que esa empatía, esa capacidad de conectar con los demás a un nivel profundo, es algo que Kerem valoró mucho. Él es una persona muy comprometida con causas sociales y seguramente encontró en Hande una compañera que compartía sus valores y su visión del mundo. Tener intereses en común es clave para una relación duradera. No solo se trata de atracción física, sino también de conexión a nivel mental y emocional. Pero a ver, vamos a ser realistas, la química física también juega un papel importante en cualquier relación. Y la química entre Hande y Kerem era, como ya dije, explosiva. Desde el primer momento en que se conocieron en el set de Senkalkam, se sintió una conexión especial entre ellos. Las miradas robadas, las sonrisas tímidas. ¡Ay, qué recuerdos! Y es que, chicas, a veces simplemente hay algo que no se puede explicar. Una mirada, una sonrisa, un gesto, pequeñas cosas que indican que hay una atracción mutua. Y eso fue lo que pasó entre Hande y Kerem. Se entendían con una simple mirada, se reían de las mismas cosas y se complementaban a la perfección.
Eran como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Además, ambos son personas muy atractivas y carismáticas. Ande tiene una belleza natural que hipnotiza, y Kerem tiene una sonrisa que derrite a cualquiera. Juntos, eran una pareja imbatible. Y esa atracción física, combinada con su conexión emocional, hizo que su relación fuera aún más especial. Eran la pareja perfecta, la que todas soñábamos tener. Pero como les dije, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Ahora bien, vamos a hablar de las posibles estrategias de Ande para enamorar a Kerem. No creo que haya sido algo consciente o premeditado, pero sí creo que hay ciertos comportamientos y actitudes que pudieron haber contribuido a que Kerem se enamorara de ella. Vamos a analizarlo como expertas en relaciones, mis amores. Por ejemplo, Ande siempre se mostró muy interesada en Kerem como persona. Ella no solo lo veía como un compañero de trabajo, sino que se preocupaba por él, le preguntaba por su día y se interesaba por sus proyectos y sueños. Esa atención y ese interés genuino son muy importantes para construir una relación sólida. No se trataba solo de hablar de ella, sino de escuchar a Kerem y de demostrarle que le importaba. Además, Ande siempre fue muy divertida y juguetona con Kerem. Ella le hacía reír, le gastaba bromas y le hacía sentir cómodo y relajado. El humor es una herramienta muy poderosa para conectar con alguien y para crear un ambiente positivo y divertido. Reír juntos es fundamental para una relación feliz. Elimina la tensión y crea un vínculo especial. También creo que Ande siempre fue muy honesta y sincera con Kerem. Ella no intentaba ocultar sus sentimientos o fingir ser alguien que no era. Ella se mostraba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Y esa honestidad y esa transparencia son fundamentales para construir una relación basada en la confianza. No hay nada peor que una relación basada en mentiras o en apariencias. Otro aspecto importante es que Ande siempre apoyó a Kerem en sus proyectos y sueños. Ella lo animaba a seguir adelante, le daba consejos y lo celebraba sus éxitos. Tener a alguien que te apoya incondicionalmente es muy importante para sentirte seguro y confiado en una relación. Es como tener un ángel de la guarda que siempre está ahí para ti. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del lenguaje del amor. Ande y Kerem se demostraban su amor de muchas maneras diferentes. Se daban regalos, se escribían mensajes bonitos, se abrazaban y se besaban. Los pequeños gestos de cariño son muy importantes para mantener viva la llama del amor. No se trata de grandes lujos, sino de detalles que demuestran que te importa la otra persona. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón, mis amores. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntan a diferentes factores. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte. Otros que sus agendas de trabajo no les permitían pasar tiempo juntos. Y otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Aunque ya no estén juntos, es innegable que su relación fue intensa y significativa. Y creo que podemos aprender mucho de ella. Podemos aprender a ser más auténticas, a ser más empáticas, a ser más honestas y a ser más cariñosas. Podemos aprender a valorar la conexión